Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué, sobre la teología. Estamos mirando algunos excursus muy interesantes sobre algunos temas importantes que trae este libro. Son estudios un poco más profundos que nos pueden ayudar a entender cómo el autor sagrado, cómo esa iglesia, esa comunidad inicial comienza a pensar, a elaborar, porque aquí entonces nos encontramos en ese cajal, como decimos nosotros, comienza a repensar ante una situación bien concreta, ¿verdad? De su contexto histórico. Eso es lo que nosotros encontramos aquí. Y por lo tanto, como sabemos muy bien que la Biblia es un libro pedagógico, es decir, la Biblia con Ñandembo es sejina, va ella pañande Jacob, va ella paña mañana peñan de Yara, Ñande Putimote na peñan de Yara, Ñande Mongu, Jacob pona mi hanguaisha, lleva. Bueno, y entonces si tenemos este criterio y si nosotros miramos desde este punto de vista, vamos a entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que el autor sagrado está escribiendo y qué es lo que nos está queriendo enseñar? Eso, así de sencillo. La Biblia es eso. No es cosa, como dicen los protestantes, como algo que cae del cielo y que cada uno tiene que interpretar como quiere, como el Espíritu Santo le dice. No, esta es una cosa bien concreta en un contexto histórico que te dice, hijo mío, mira, ante esta situación, entonces, en la reflexión teológica entendemos que Dios actúa de esta manera. Y Dios siempre entonces actúa de esta manera según la reflexión teológica. ¿Qué está haciendo la comunidad? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Entienden? Esto es lo importante, tener
en consideración y tener en cuenta, porque si no, le hacemos decir a la Biblia lo que queremos. Bueno, entonces vamos un poco a un excursus, sobre todo la lista de los pueblos vencidos. ¿Viste? Aquí entonces hay algo que nos quiere enseñar. Ya con este título nosotros ya tenemos que comenzar a lucubrar, a pensar. ¿Por qué será que el autor sagrado nos está diciendo, esta es la lista de los pueblos vencidos? Entonces uno ya comienza a pensar, nuestro pueblo, el pueblo de Israel, cuando entró a la tierra prometida, venció a estos, entre comillas lo digo, a estos enemigos, a estos pueblos, entonces los fue venciendo. Fuimos triunfando sobre estas cosas. ¿Qué más les hace entender esto? ¿Qué es lo que te quiere enseñar entonces? Nosotros ya inteligentemente ya podemos entender. Intelligenti paucas, y abuela latino, al inteligente pocas palabras. Si yo te estoy contando y te estoy diciendo, ¿sabes qué? Estos son los pueblos que fueron vencidos. Entonces te está diciendo, che, atención porque ahora estos pueblos o estos problemas están volviendo sobre nosotros. Y entonces, ¿qué significa? Si nosotros esto ya lo hemos vencido, si nuestros antepasados al entrar a la tierra prometida ya vencieron estos problemas, ¿entendiste? Así de sencillo. Entonces, por eso que uno tiene que pensarlo bien y tiene que entender en el contexto histórico lo que el autor sagrado nos quiere contar. Y entonces, con esta clave de lectura, cuando nosotros vamos a comenzar a mirar un poco, porque hay después muchas posiciones, ¿verdad? Muchas explicaciones, porque la Biblia no es así nomás que se escribe y así nomás también que se interpreta, ¿verdad? Como lastimosamente destruyen, ¿verdad? Los protestantes diciendo que cada uno puede interpretar como quiere, de acuerdo a lo que le inspira el Espíritu Santo. Pero estamos todos locos, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar un poco en este excursus cuando nos está diciendo, estos son los pueblos que fueron ya vencidos por nosotros. ¿Cómo es que nosotros ahora nos vamos a dejar vencer por estas situaciones similares ahora? Entonces, las listas amplias contienen 7 nombres. ¿Y quiénes son? Los cananeos, los hititas, los heveos, los fereceos, los girgaseos, los amorreos y los jebuseos. Y esto nosotros ya lo encontramos en todos los libros anteriores también. Vamos a mirar un poco, por ejemplo, nosotros estamos en los libros históricos, ¿verdad? Pero en el Deuteronomio mismo, en el capítulo 7, si miramos del 1 en adelante, nosotros nos damos cuenta. Dice, cuando el Señor, tu Dios, te introduzca en la tierra de la que vas a tomar posesión, Él expulsará a 7 naciones. ¿Entendemos? O sea que aquí ya está bien reelaborada la situación, la historia, ¿verdad? 7 naciones que también ustedes ya saben muy bien y hemos estudiado en algún momento el número 7 dentro de la cabalística, numérica, bíblica. No es que esto se pone por poner nomás, tiene todo un sentido teológico, un sentido pedagógico. Ahí señan de algo. Entonces el número 7 ya sabemos que es el número completo, ¿verdad? O sea, nosotros hemos vencido completamente a todo aquello que se opone a nuestra relación con Dios. Y comienza entonces a nombrarte estos pueblos. ¿Y por qué te nombra estos pueblos? Y cada una de ellas tiene sus características. Estas naciones, con sus características que posiblemente nos traían ¿qué cosa? Nos traían la idolatría. Porque no se olviden que lo central, lo elemental de la Biblia es siempre el aspecto de la idolatría. Pero pensemos bien y sepamos, yo ya dije varias veces, ¿verdad?, lo que significa la idolatría. Porque la cuestión esta protestante, pues ellos se meten ahí con la estatuita, con la estampita, pedazo que hagan la idolatría. Pero ellos son idólatras del dinero, van detrás de su diezmo, van detrás de esas cosas. Me anda idolatría. Y sin embargo, lo que verdaderamente la Biblia te está queriendo decir son elementos que te alejan de Dios. A mí, por ejemplo, una estatua de San Juan Bosco o de la Virgen María no me aleja de Dios. Al contrario, yo le miro a Don Bosco ahí, esa estatuilla que tengo, y digo, ¿qué tipo? Este me hace recordar, ¿verdad?
¿Qué tipo es este tipo que se metió de full, ¿verdad? Sin tener nada, se metió a trabajar con los niños de la calle, con los pobres. Y mirá toda la maravilla que hizo. Y mirá cómo la fuerza del Espíritu fue trabajando en este pobre campesino, en este pobre niño. Y la maravilla que fue haciendo. Llamada idolatría. Sin embargo, ir detrás del dinero y ser egoísta y meterte ahí con tu diezmo y tu cuenta tiene que ir directo a que ne pagáis nada de diezmo. Mi idolatría. Entonces, hay que entender bien, hay que hacer bien las interpretaciones, y no de acuerdo a lo que me convenga y en una forma literal sobre todo. ¿Por qué? Porque no queremos entender nomás. No sé cuántas veces nosotros ya dijimos eso. Bueno, pero esto es importante, ¿verdad? Porque aquí justamente en este cursus, cuando nos está diciendo estos pueblos, estos siete, ahí luego ya te pone un número simbólico muy importante, que quiere decir, estos fueron vencidos, todos los enemigos al pueblo fueron vencidos. Volvemos enseguida con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este lunes por la mañana, después de desayunar, el Papa se reunió en su casa con 20 prisioneros de la cárcel de Roma. Les acompañaba la directora de la cárcel y el capellán. Fue una visita breve, pero le contaron cómo es su día a día. Quando a breve apriremo anche il negozio di vendita del pane. Quando lei ha la disponibilità, noi siamo felici di poterli accogliere, perché i ragazzi che hanno fatto il pane lavorano nel laboratorio interno. Adesso andiamo a visitare i Musei Vaticani. El Papa, que ha visitado muchas cárceles, les dio algunos consejos. In una comunità cercare il positivo in quel momento che non è più bello, no? Della nostra vita. Cercare il positivo per poter andare avanti. Y gracias de esta visita. Y antes de que comenzara su visita a los museos vaticanos, les dio esta bendición. Francisco pide a la sociedad que no olvide a las personas que están en la cárcel, pues necesitan apoyo y cercanía para regresar a la vida normal. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe,
Todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, desde las 20 y 30 horas, estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañé. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, silencio te abro mi corazón. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre el libro de Josué y estamos mirando desde
este excursus y nosotros mirábamos como tema y como reflexión del día de hoy las listas de los pueblos vencidos. Y aquí tenemos una lista de 7, decíamos que es importante tenerlo en consideración y después vamos a ir leyendo cada uno de ellos, lo que significan, ¿verdad? Los cananeos, los hititas, los heveos, los fereceos, los girgaseos, los amorreos y jebuseos. Hemos leído entonces ya el Deuteronomio, capítulo 7, 1 en adelante. Vamos a leer también lo que dice justamente en el capítulo 3 de Josué, que nos vuelve a hablar sobre esta cuestión de los pueblos que están en esta tierra y que tienen que ser vencidos. En el versículo 10 del capítulo 3 de Josué, y añadió: en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que Él expulsará delante de ustedes a los cananeos, hititas, jivitas, pericitas, girgasitas, amorreos, jebuseos. ¿Se dan cuenta? Entonces la Biblia se lee dentro de la Biblia. No es lo que te inspira el Espíritu Santo, nomás que venga ahí, no sé ni de dónde, ¿verdad? No, aquí hay cosas muy bien organizadas, muy bien recordadas y entonces muy bien presentadas. Después tenemos también, vamos a mirar un poco en el capítulo 24 de este mismo libro de Josué, que nos presenta, ¿verdad? El capítulo 24, versículo 11, nos dice lo siguiente: después, ustedes, dice aquí, estamos haciendo una memoria, ¿verdad? Porque Josué está hablando al pueblo y se está bye, se está despidiendo. Estamos en el último capítulo, el 24. Igualito como hizo Moisés, que fue contando y fue narrando toda la historia y toda la fuerza y la gracia de Dios, ¿verdad? En la vida del pueblo, en su vida también Moisés. Así también Josué. Después dice, ustedes, ahí está, entonces le está hablando al pueblo. Cruzaron el Jordán y llegaron a Jericó. La gente de Jericó les hizo la guerra y lo mismo hicieron los amorreos, los pericitas, los cananeos, los hititas, los girgasitas, los jivitas y los jebuseos. Pero yo los entregué en sus manos. Aquí cuánto pone, a ver, amorreos, pericitas, cananeos, hititas, girgasitas, jivitas y jebuseos. Los 7 también te pone aquí. ¿Se dan cuenta? Capítulo 24, versículo 11 del libro de Josué. ¿Viste cómo vuelve a retomar? Entonces, hay un plan, hay una elaboración muy bien hecha. En el capítulo allá del Deuteronomio, luego en el capítulo de Josué, capítulo 3, luego de nuevo al final, capítulo de Josué, de nuevo al finalizar. O sea, siempre lo tiene muy en claro y lo tiene ahí delante suyo. Nadie está inventando lo que me digan, lo que me digan. No, de por ahí ver lo que me diga. Aquí son cosas bien concretas en un contexto histórico donde ellos saben cuáles son sus enemigos. Los enemigos entonces para el pueblo. Los enemigos que nos llegan a nosotros y no nos dejan crecer. Los enemigos entonces que nos están desviando de la ley principal, ¿verdad? Que es el amor al pueblo, el amor a la gente, el amor a la comunidad, el amor a la honestidad, el amor entonces a todos los valores y principios que Dios nos ha regalado. Entonces, si nosotros no entendemos estas cosas, nos vamos por las ramas y decimos cualquier cosa, menos lo que la palabra de Dios nos quiere transmitir. Más numerosas son las listas de 6 pueblos que omiten siempre a los girgaseos. Hay otra lista, pero que omite a los girgaseos. Vamos a mirar un poco esta lista y es mucho más numerosa. Vamos a comenzar con el Éxodo 3:8. Vamos a ver un poco. Éxodo 3:8 nos presenta también entonces esta lista de 3:8. Aquí tenemos entonces, dice lo siguiente: por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios y a hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los pericitas, de los jivitas y de los jebuseos. Coabeyahuereco 6, Dayahuereco y las 7. Y justamente el que desaparece aquí son los girgasitas. Y por algo, Gina,
Después que vimos a la peisante peando morir y vaina, algo sucedió ahí, ¿entienden? Entonces vamos a mirar un poco en este mismo capítulo, el versículo 17, también él se vuelve a encontrar con esta frase, ¿verdad? Y dice lo siguiente: por eso, dice el Señor, decidí. ¿Qué cosa decidí? Librarlos de la opresión. El Señor, el que está librándoles de la opresión que sufren en Egipto, para llevarlos, dice Dios, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los pericitas, de los givitas y los jebuseos, a una tierra que emana leche y miel. Entonces, de nuevo la lista, pero aquí hay una lista solamente de 6. No tenemos la lista anterior de 7. Después, en el mismo Éxodo, se vuelve a repetir en el capítulo 23. 23. Pero diga tu viña ahí porque es 23. Entonces dice lo siguiente. Y dice: y mi ángel irá delante de ti y te introducirá en el país de los amorreos, los hititas, los pericitas, los cananeos, los givitas y los jebuseos. Siempre desaparece aquí entonces la cuestión de los girgasitas. ¿Verdad? Por eso es que le elimina a los girgaset. Entonces los girgasitas se dan cuenta que aquí tampoco aparecen. Vamos a mirar otro texto que es el capítulo, siempre del Éxodo, capítulo 33. Capítulo 33, versículo 2. También nos vuelve a poner, ¿verdad?, de esta lista y nos dice: enviaré, dice, un ángel delante de ti y expulsaré a los cananeos, los amorreos, los hititas, los pericitas, los givitas y los jebuseos. Aquí 6 nomás. En el otro ya le agregó los girgasitas, el que está faltando aquí. Entonces eso hay que mirar un poco. ¿Cuál será el texto más antiguo? ¿Será que es ese de 6 y luego le agregan también a los girgasitas, porque después se encontraron también con algunos problemas con los girgasitas? ¿O será que estaban los girgasitas, ¿verdad?, en ese texto y luego hubo como un pacto? Y entonces, claro, yo no puedo comenzar, si yo ya hice un pacto contigo, entonces vaya a Noé. Aunque ustedes saben que en aquello que se llama la crítica textual, es decir, el estudio de los textos bíblicos, pero así como textos simplemente, no nos interesa aquí la teología, etcétera, etcétera, la exégesis, sino que los textos de por sí, lo que está escrito simplemente, de entender qué es lo que se escribió y cómo está escrito y qué se puso antes o qué se puso después, qué se sacó, porque recuerden que la Biblia es toda una historia, eso ya lo hemos dicho en la historia introductoria, ¿verdad?, de la Biblia. En introducción a la Biblia nosotros hablamos de los textos y los textos van creciendo, sobre todo van creciendo porque el aspecto teológico y el aspecto escriturístico normalmente es más fácil agregar una glosa que quitar elementos de la Biblia. Entonces agregar, entonces posiblemente esto de los girgasitas fue un pueblo posterior que también se agregó a esta lista de los 6. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Solo tú das tu dulce paz. En la tormenta das tu paz cuando no puedo seguir más. En las pruebas me das tu paz. En el desierto das tu paz. En la angustia y soledad, cuando no puedo respirar. Paz, solo tú das tu dulce paz. En la tormenta das tu paz cuando no puedo seguir más. En las pruebas me das tu paz. En el desierto das tu paz. En la angustia y soledad, cuando no puedo respirar. En las pruebas y en mi soledad siempre estás conmigo, Señor. Nos hiciste para ti y mi corazón te busca desde el alba. Nos creaste por amor y
Mi alma inquieta está hasta que descanse en ti. Solo tú das tu dulce paz. Solo tú das tu dulce paz. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y nosotros estábamos reflexionando sobre este texto que encontramos aquí, sobre este excursus, la lista de los pueblos vencidos. Hay una lista, decíamos, de 7 pueblos. Luego tenemos una lista donde aparecen solamente 6 pueblos. Y nos preguntamos por qué. Incluso después vamos a seguir, porque hay otra lista que donde aparecen solamente 5 pueblos. Babiopea, decimos nosotros. Pero podemos explicarlo también nosotros desde nuestro contexto histórico, lo que nosotros mismos tenemos. Estos son posiblemente pueblos que entran posteriormente. Es como decir, en el año 1920 nosotros no teníamos ninguna literatura o no teníamos un canto hacia el estilo Trece Tuyutí, por ejemplo, donde te habla contra Bolivia, ¿verdad? Contra los bolí. O lo que sea, así, R. Fernández, de ese estilo. ¿Por qué? Y porque todavía no había sucedido nada con Bolivia. Ahora, nosotros tal vez teníamos ya en ese momento y se hablaba dentro de la literatura, dentro del pensamiento, con respecto a Brasil, Uruguay, Argentina, ¿verdad? La famosa guerra de la Triple Alianza, 1870. Pero entonces, recién en 1932 en adelante vos podés encontrar frases, expresiones con respecto a Bolivia. Por ejemplo, nosotros cuando éramos criaturas decíamos carrera, carrera, último bolicuñay, último bolicuñay. Bueno, pero esa expresión no existía, por ejemplo, en el año 1920, en el año 1910. ¿Y por qué todavía no hubo, dentro del contexto histórico de nuestra historia paraguaya, no existía todavía esa situación con Bolivia, ¿entiendes? Después recién comienza la literatura y los cantos, etcétera, etcétera. Se dan cuenta que comienza a introducirse un nuevo pueblo en este caso. Antes uno se largaba contra los brasileños, contra los argentinos, contra los uruguayos, todo lo que vos quieras. Bueno, esto es simplemente para que nosotros podamos entender lo que está pasando aquí. Entonces es más fácil entender el agregar a un nuevo pueblo, si eran 6, entonces el agregar a un 7º, en este caso los girgasitas, porque después, en la medida en que también Israel se va expandiendo o este pueblo va teniendo nuevas circunstancias con otros pueblos, entonces también después poco a poco lo va introduciendo dentro de su literatura, como nosotros lo fuimos haciendo. Y así, cualquier contexto histórico nuevo hace que después dentro de la cultura comience a introducirse dentro entonces de una situación. Es como decir, dentro de la política, no sé, Itaipú no se podía hablar todavía en el año 1930 o 1940. ¿Y por qué? Porque no existía Itaipú. O no sé, Acaraí o lo que sea. Ahora, un lenguaje sobre esa situación política, esa situación económica, etcétera, etcétera, entra desde el momento en el cual también tiene un impacto dentro de la sociedad y luego eso se agrega en el texto, se va agregando todo lo que viene posteriormente. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Bueno, eso es para que nos entendamos cómo la Biblia se va escribiendo y no pensar al estilo protestante que cae del cielo todo ahí, que cada uno tiene que decir lo que quiere de acuerdo a cómo te inspira el espíritu. No, estos son contextos históricos reales, situaciones reales, pero mirada, como ya dijimos también, de los ojos del pueblo en relación a Dios, porque esto es lo importante. Es una historia sagrada, es una historia mirada religiosamente, la relación del hombre con Dios.
o cómo Dios actúa en la vida del hombre. Imagina la teología, theos, Dios, logos, tratado, estudio, cómo Dios entonces interviene en nuestra historia. Y nosotros eso lo vamos descubriendo, pero en nuestra propia vida, mirando nuestra historia, mirando nuestro caminar. Es lo que se hace así, ¿verdad? ¿Entienden? No como una cosa fuera de nuestra realidad. La religión no está fuera de nuestra realidad. Incluso la palabra religión, religarse, esta vez mañana ya he explicado, lleva, quiere decir entrar, entrar en tu propia vida, entender lo que te pasa a vos, religarte, unirte a Dios, unirse a. Entonces, la esencia máxima y excelente, ¿verdad?, de lo que nosotros consideramos la presencia de Dios en nuestra propia historia. Bueno, vamos a seguir un poco más, omitiendo también la lista anterior a los cananeos. Se obtiene la lista de 5 nombres, como dijimos. Está el de 7, está la lista de 6 y ahora también tenemos una lista de 5 que omite a los cananeos ahora. Al otro era el pueblo girgasita, ¿verdad? Los girgaseos. Ahora también la lista que tiene de 5 pueblos omite a los cananeos. Y así se obtiene la lista de 5 nombres que aparecen, por ejemplo, en Primera Reyes 9. Vamos a mirar un poco, ¿viste? Esto es Primera Reyes capítulo 9, vamos a mirar el capítulo 9, y tenemos en el versículo 20, nos dice lo siguiente. Entonces, esto es de la caballería, etcétera, etcétera. A los sobrevivientes, decíamos nosotros, aquí en el versículo 20, entonces, que son los amorreos, los hititas, los pericitas, los givitas y los jebuseos. 5 nomás son aquí. Entonces, esta lista que va apareciendo. Primera Reyes, capítulo 20, entonces, o capítulo que tenemos aquí, 9, versículo 20. También tenemos vamos a mirar un poco, el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 8 del segundo libro de las Crónicas, versículo 9, nos dice lo siguiente, ¿verdad? Es la cuestión del reclutamiento de trabajadores. Pero no sometió a esclavitud a ningún israelita, sino que a ellos los empleó como hombres de guerra, jefes de escuderos y comandantes, ¿verdad? Entonces, a todos estos. Pero en el versículo 7, a los sobrevivientes, dice, de los hititas, los amorreos, los pericitas, los givitas y los jebuseos, 5 nomás también, que no pertenecían a Israel, es decir, a sus descendientes que habían quedado después de ellos en el país, porque los israelitas no los habían exterminado, Salomón les impuso trabajos serviles hasta el día de hoy, es decir, que en ese momento el que estaba escribiendo, entonces recordaba esas situaciones que se habían hecho patente en ese gobierno, ¿verdad?, de Salomón. Imagínense, estamos en el libro de las Crónicas, ya estamos en el año 400 antes de Cristo. Y si hablamos de Salomón, estamos hablando del año 1000 antes de Cristo. 600 años después, entonces esto se está escribiendo, ¿se dan cuenta? Viste que hay que ubicarse en el contexto histórico. Porque esto entonces, después de 600 años, ellos están recordando, están mirando. ¿Cómo yo voy a saber así precisamente lo que sucedió hace 600 años? Me gustaría que piensen un poco, ¿qué pasó aquí, donde yo estoy, en mi contexto, en mi ciudad, hace 600 años? Escribirme un poco, así, bien, históricamente. ¿Se dan cuenta que aquí hay mucha teología entonces? Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita
y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Oh Jesús, qué bueno eres, qué grande es tu amor. Tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias, Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación.
Gracias, Señor. Tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias, Señor. Tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, te damos gracias, Señor. Gracias, mi corazón te alaba, generoso Dios, Padre bueno. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos mirando este excurso con respecto a la lista de los pueblos vencidos. Decíamos que tenemos una lista de 7, tenemos una lista de 6 y ahora estamos viendo también una lista de 5 pueblos. Bueno, a propósito, ¿verdad?, de la leva de trabajadores de Salomón entre la población nativa, los hititas, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos, 5. Resulta extraño que se omita precisamente a los cananeos. ¿Se dan cuenta? A los cananeos. Porque nosotros entramos a la tierra de Canaán. Este es el lugar donde estamos entrando, ¿verdad? O sea, los israelitas entran a la tierra de los cananeos. ¿Y cómo es que no le omiten a los cananeos, verdad? Entonces, la clave sería Jueces. Vamos a mirar un poco. Jueces, capítulo 3. Jueces, capítulo 3, muy interesante. Versículo 5. ¿Qué dice? Jueces, capítulo 3, versículo 5. Entonces, son con respecto a las guerras. Dice, por eso los israelitas tuvieron que vivir en medio de los cananeos, los hititas, los amorreos, los pericitas, los givitas y los jebuseos. 6. Ellos se casaron con mujeres de esos pueblos, les dieron por esposas y sus propias hijas y sirvieron a sus dioses. Aquí nosotros encontramos en el capítulo 3 de los Jueces y que nos pueden dar esta clave de lectura, la cuestión de los pueblos que subsistieron, ¿verdad? Vamos a mirar un poco Jueces, capítulo 3, versículo 1. El Señor, dice, dejó que sobrevivieran algunas naciones para poner a prueba por medio de ellas a Israel, a todos aquellos que no habían intervenido en las guerras de Canaán. Interesante también todo esto, mirar un poco de un aspecto, como decíamos nosotros, histórico si se quiere, pero sobre todo de un aspecto teológico. Porque aquí, primero luego, es el Señor el que dejó. El Señor entonces el que decide qué pueblo va a quedar, qué pueblo va a subsistir. O sea, todo está en manos de Dios. Eso quiere demostrarte el autor sagrado. Te quiere demostrar. Aquí Dios es el que quiso que ellos permanezcan. Dice, pero con una finalidad también. ¿Por qué?
Porque al comienzo nosotros todavía no llegamos a este libro de los jueces, estamos en el libro de Josué, estamos un libro anterior. Entonces nosotros sabemos que el hecho de entrar a la tierra prometida, Dios les había prometido entrar allí a esa tierra nueva, pero Él ya había dicho que Él iba a limpiar esa tierra y les voy a dar toda la tierra. Y ahí es donde ustedes pongan el pie, así comenzaba, ¿verdad? O sea, ñañi entusiasmaba y paiteo, pues que hay muchos pueblos todavía que están alrededor nuestro y que no habían desaparecido. Y entonces, ¿cómo queda esto de lo que Dios nos había prometido? Que iba a prácticamente vaciar para darnos esa tierra. Y entonces te pone aquí, para poner a prueba por medio de estos pueblos a Israel. Es decir, ¿por qué estos pueblos permanecieron? ¿Por qué el Señor permitió que subsistieran? Por eso te puso la primera parte. El Señor dejó que sobreviviera con una finalidad. Porque yo les había prometido que iba a vaciar, pero no quiero vaciar. Voy a dejar nomás para ponerle un poco a ustedes a prueba. Ante las dificultades, ante los problemas, ante las idolatrías, etc. ¿Van a ser capaces o no van a ser capaces, verdad? Ustedes de servirme. Ustedes serán capaces de vivir aquello que yo les estoy ofreciendo. Y después dice, lo hizo solamente, miren lo que dice, lo hizo solamente para enseñar a combatir a los que no habían hecho antes, es decir, a las nuevas generaciones de israelitas. Esta es otra razón por la que subsisten estos pueblos, para que ellos tengan alguien con quien pelear después, más o menos, con la ella. Entonces, ¿viste? Entonces lo hizo solamente para enseñar a combatir a los que no lo habían hecho antes, es decir, a las nuevas generaciones. Porque mi abue, mi tanoshu, mi taía que lleva, mi cuando hoy la guerra, entonces ella de Yara, pues ya de bebé, a una parte sí, a veces ya es así, porque por el cual ahí, bueno, en el futuro algún enemigo más dio daño y no te vive. Lo hizo solamente para eso, para enseñar a las nuevas generaciones israelitas. Estas naciones son las siguientes, y aquí te pone las naciones. Los filisteos con sus 5 príncipes y todos los cananeos, los sidonios, los hititas que habitan en la montaña del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta la entrada de Hamat. Estas naciones sirvieron para probar, ¿viste? Te vuelvo a insistir, sirvieron para probar a Israel, a ver si era fiel a los mandamientos que el Señor había dado a sus padres. Al autor sagrado esto es lo que le interesa. Al que está escribiendo la Biblia, a la comunidad, a la iglesia, al cajal, le interesa la fidelidad del pueblo con respecto a Dios. Quiere decir que avejina la problema. Es decir, la cuestión de la fidelidad a Dios. Y esta es la verdadera idolatría, ¿verdad? En el sentido de que ellos están yendo detrás de otros dioses, de estos otros pueblos. Por eso que tenemos que entender bien lo que significa entonces la idolatría. Se dan cuenta que ir detrás de otros dioses son entonces ir detrás de otros valores, detrás de otras cosas que nos desvían de lo elemental y lo fundamental que Dios nos está pidiendo. Entonces ¿verdad? Entonces, para ponerlos a prueba. Eso es lo que por lo menos el autor sagrado nos está queriendo decir. Vamos a seguir sobre este excursus, que es una cosa, me parece muy interesante, como nosotros encontramos en una primera parte 7 naciones, después encontramos 6, después encontramos 5 y así sucesivamente. Entonces nos despedimos por el día de hoy de nuestro curso bíblico. Seguiremos reflexionando sobre la palabra de Dios desde el libro de Josué. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.